Para empezar estas palabras voy a conceder y además me voy a unir a todas las voces que se levantan diciendo que el señor Trump puede ser el hombre más antipático del mundo, por sus actitudes, por las cosas que dice y por muchas de las que hace. Que su persecución contra los latinos en los Estados Unidos es retardataria y contraevidente. Los Estados Unidos es un país de migrantes y los migrantes latinoamericanos han hecho cosas importantísimas por los Estados Unidos. Ese muro es un embeleco en el que se ha metido y muchas de las confrontaciones que tiene con la política interna y muchas de las afirmaciones por las cuales es detestado por muchos en el mundo hubieran podido evitarse. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Solamente que ahora tenemos que poner las cosas en su sitio en algunas materias fundamentales. El crecimiento económico de los Estados Unidos ha sido el mayor del mundo desarrollado en el tiempo de Trump. Eso es verdad. Los Estados Unidos tienen pleno empleo desde hace mucho rato. Alberto Bernal, desde Lima, donde se encuentra en este momento, nos decía que en el mes de enero se crearon 305.000 empleos netos, porque los Estados Unidos es un gran constructor o creador de empleos y al mismo tiempo destructor de muchos empleos. Es la dinámica normal de la vida económica capitalista como la conocemos. Pero el crecimiento neto del empleo es de más de 300.000 empleos en el mes. Eso conduce a una realidad que nadie puede desconocer y que muchos tratan de tapar diciendo, no, pero esperen porque ya viene la destorcida, esperen porque el ciclo económico ya va a empezar, esperen porque ahí viene la crisis. Bueno, pero mientras esperamos eso, tenemos que conformarnos con las cifras actuales que son de pleno empleo. 4% de desempleo es empleo pleno, lo hemos explicado aquí muchas veces. Hay un nivel de desempleo que es absolutamente indispensable e inevitable en la dinámica económica, de la gente que se está jubilando, de la que se está aburriendo, de la que quiere cambiar de empleo, de la que está pasando de un empleo a otro. Eso lo calculan los economistas en un 5% de desempleo, que no es desempleo, sino que es el desempleo inevitable en una economía dinámica capitalista o parecida al capitalismo. 4% de desempleo es empleo pleno. Eso significa que la gente en los Estados Unidos, el común de las personas, está tranquila en su vida, que puede llevar el pan a su casa, que puede educar a sus hijos con mayores o menores dificultades. Claro que las hay gente que está pasando trabajos porque no tiene suficiente cantidad de ingresos con respecto a las necesidades de su casa. Todo eso ocurre en una economía. Pero cuando hay empleo, las penas son menores porque las posibilidades de desarrollo son mayores. Pleno empleo en la política del señor Donald Trump o en el tiempo del señor Donald Trump. Pero ahora queremos destacar un punto que viene muy a la medida de nuestros problemas actuales en Colombia, de nuestros problemas de opinión. Aquí hemos cargado lanzas contra el petróleo porque el petróleo es maldito y porque el petróleo nos deja sin agua y porque el petróleo es contaminante y llegamos al extremo en que un irresponsable verbal como el señor Petro dice que efectivamente hay que acabar con el petróleo. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Los Estados Unidos producía 6 millones de barriles de petróleo y era un inmenso importador neto de energía. Eso era los Estados Unidos en el año 2007 más o menos, cuando empezó a aparecer el petróleo de esquisto o petróleo no convencional, con los problemas tecnológicos y con las dificultades que todo desarrollo industrial primario trae consigo. Lo que se va corrigiendo a través de la tecnología y se va mejorando. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? Los Estados Unidos no producen 6 sino 12 millones de barriles de petróleo. Son los mayores productores de petróleo del mundo y son exportadores netos de energía.
Y eso se debe en gran parte al llamado petróleo de esquisto o petróleo no convencional, llámenlo ustedes como quieran, que es un petróleo que ha sido maldito porque causaba dificultades ecológicas muy serias teóricamente y porque tenía una inmensa demanda de agua y estaba dejando al mundo sin agua. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. El petróleo de esquisto o petróleo no convencional ha llevado a los Estados Unidos en la situación que se encuentra de ser exportador neto de energía. El mundo de nuestro tiempo, señores, quiérase o no, es el mundo de la energía. Antes decíamos, y lo seguimos diciendo desde el punto de vista social, de la estructura humana, de la manera como se compone la sociedad colombiana, que Colombia es café o no es nada. Hoy tenemos que decir que Colombia es petróleo o no es nada. En las últimas cifras aparece que de todas las exportaciones del país del año pasado, el 60% son de petróleo de sus derivados son de petróleo. El 60%. Eso es una petróleo dependencia absoluta de la producción de petróleo que tenemos y que estamos combatiendo y que estamos arruinando y que estamos acabando por la demagogia, por la ineptitud, por la lentitud en tomar decisiones. Colombia llegó a producir 1 millón de barriles de petróleo, gracias a la tarea del presidente Uribe y de Luis Ernesto Mejía, su ministro de Minas y Energía, al que nadie le ha agradecido suficientemente este logro inmenso. Ya está produciendo 850 mil barriles de petróleo en un proceso de decadencia tan preocupante como marcado. Ese 1 millón de barriles de petróleo le permitió al país, entre otras cosas, disfrutar de una bonanza petrolera como nunca la tuvo y de unos ingresos económicos gigantescos que el señor Juan Manuel Santos se robó junto con sus amigos y dilapidó y botó. Solamente si tuviéramos esa economía, qué distinta fuera Colombia y cuán distintas fueran las proyecciones de su crecimiento. Pero no solamente el petróleo es definitivo en eso, sino en el crecimiento de las exportaciones, en el crecimiento relativo de las exportaciones. Nos daban la cifra de que Colombia exportó 10% más de lo que había exportado en el año 2017. ¡Qué maravilla! Casi el 90% de ese crecimiento se le debe al petróleo, porque tuvimos buenos precios y porque tuvimos una cantidad de petróleo menos desastrosa de lo que esto va a ser, donde continuemos con la política petrolera absurda. Estamos discutiendo en petróleo en Colombia si aceptamos o no aceptamos el fracking. El presidente Duque, mal informado en esta materia, y curioso porque él es una persona bien informada, y seguramente guiado de la mano de algunos interesados en crear esta imagen horrorosa del petróleo como contaminante y destructor del medio ambiente y desastroso para la vida humana, dijo que durante su gobierno no habría explotación de fracking. La ministra de Minas y Energía ha dicho que Colombia necesita hacer trabajos de fracking en grande cantidad si no quiere quedarse sin energía. Porque, señores, nos estamos quedando sin energía. Estamos quedando al margen de la historia. Dos factores fundamentales: el combate al petróleo y la reducción de 1 millón de barriles de petróleo a 820 o a 850 mil barriles por día. Y por otro lado, el tema energético que tiene en Hidroituango la mayor de sus preocupaciones. La perspectiva es que Colombia va a ser importador de energía en lugar de ser exportador neto de energía, como lo es ahora todavía, con una producción de 850 mil barriles de petróleo y con una producción de gas. ¡Ojo! ¡Ojo con el gas! Porque aquí se presenta otro milagro económico y social que no se destaca suficientemente. En el discurso del presidente Trump y en la realidad ha quedado demostrado que los Estados Unidos es el país del mundo que más ha disminuido sus emisiones de CO2 gracias al gas. Tenemos que sustituir el carbón. El carbón tiene los días contados sobre la Tierra. Tenemos que producir mucho más gas del que estamos produciendo. Y el fracking
es la única solución conocida. No nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar mentir. ¿Qué tal de Colombia sin la producción de petróleo? ¿Qué tal de Colombia sin las exportaciones de petróleo? ¿Qué tal de Colombia con una energía dependiente de importaciones? No seríamos un país viable. Ojo, colombianos, el problema energético es un problema que debe de tener nuestra atención, en el que tenemos que ser objetivos y serios. Colombia necesita fracking porque Colombia necesita petróleo, no para estar mejor, para sobrevivir y para reducir las emisiones de CO2 al aire, porque quedó demostrado, con los Estados Unidos a la cabeza, que el fracking, que sustituye el carbón, lo sustituye con el gas, está produciendo un efecto de reducción de emisiones de CO2 en unas proporciones que le permiten a los Estados Unidos decir somos el país del mundo que más ha reducido las emisiones de CO2. El discurso de Trump, señores, del hombre más antipático que podemos haber conocido en la política en mucho tiempo, ha resultado en lo que él mismo llamó un milagro económico que nadie quiere reconocer. Y nosotros agregamos en un milagro energético que tenemos que copiar. Ese milagro lo tenemos que reproducir en Colombia y tenemos que empezar ya, porque nos estamos quedando sin petróleo y además nos estamos quedando sin energía eléctrica. Ojo a los grandes problemas nacionales y dejemos de discutir más el tema de Santrich y de la JEP y del Paisa y colombianos. Por Dios, colombianos, a las cosas.